Hola a todos, acá está Guillermo Fuenzalía que les habla del grupo Atari Chile de Facebook, también conocido como Willysoft en los 80 y en los 90. Y quiero hacer este video a fin de mostrarles a ustedes algunos usos del programa Super Packer, en el cual Sergio tuvo la gentileza de hacer un tutorial bastante completo en el fondo de cómo funciona. Y me gustaría aportar con algunos detalles más con respecto a qué situaciones uno se puede encontrar y cómo uno puede resolverlo. Entonces, me gustaría compartir con ustedes algunos casos particulares. Dentro de la discusión de Facebook, pudimos ver de que hubo un usuario acá, PecPec, en la cual tuvo algunos problemas para comprimir el juego Ninja. Entonces, me gustaría compartir a ustedes cómo en mi caso particular pude resolver ese tema y pude lograr comprimir el juego. Bueno, para ello, aquí tenemos el Super Packer, la versión 6.0, que tanto Sergio como yo creemos es la versión más estable de este programa. Y me gustaría mostrarles cómo esto funciona y cómo entramos en algunos detalles que de repente es bueno tenerlos claros. Acá podemos ver, por ejemplo, de que el Super Packer tiene tres sistemas para comprimir los archivos. Uno es el Exomizer, el otro es el Deflator y el otro el LC4. Ya por lo general nosotros utilizamos el Exomizer. ¿Por qué? Porque en mi opinión es como el que mejor comprime y en segundo lugar es como más simple de utilizar. Por- y eso debido a que, de que tenemos bastante bien definido cuáles son los parámetros en los cuales se está trabajando y por ende nosotros podemos definir a dónde queremos colocar en el fondo nuestra rutina. Y si se fijan, el Exomizer tiene tres parámetros que son sumamente importantes. Por un lado tenemos el depacker, que en el fondo en qué zona de memoria vamos a colocar el descompresor del ejecutable. En este caso por defecto está puesto en el 400 y aquí dice que termina en la 4C6. Ya, o sea, prácticamente ocupa la página 4 completa. Y por otro lado tenemos que el buffer, pues en el fondo guarda la información temporal y toda la cosa, comienza en BC40 y termina en la BCDC. Y por otro lado también, y por último, tiene una serie de parámetros que se utiliza en la página 0, que en este caso es de la F0 a la F8. Ya, entonces vamos a cargar el juego Ninja. Aquí ya tengo un montón de archivos en los cuales yo ya he comprimido, he hecho algunas cosas por aquí y por allá. Pero lo más importante, vamos a agarrar el Ninja, la versión que tomó PecPec, ya la versión A2, y lo vamos a abrir. Y aquí podemos ver todas las etapas en las cuales se carga el juego. Hay un segmento, por ejemplo, que se carga a la 486 a la 54B, otra a la 55D a la 561, 5, ya. Si se fijan, son poquitos bytes, entonces no nos vamos a concentrar mucho en toda esta zona, en comprimirla. Por otro lado, hay otra rutina en la cual se ejecuta en la página 1 ya, de la 100 a la 174, se ejecuta en 160 ya, ok. Pero lo más importante de todo esto es esto. Este segmento, si se fijan, comienza del 4D6 a la BFFF. Entonces aquí nos encontramos con un desafío, porque si llegamos y comprimimos este segmento en particular, con los parámetros que tenemos actualmente, se nos generan dos conflictos. Por un lado, el depacker, lo que es el descompresor, empieza en el 400 y termina en el 4C6. Y se fijan, colisiona con este segmento. Por lo tanto, no podemos ocupar el segmento que tenemos por defecto para usar ese depacker. ¿Cuál es la solución? Utilizar una zona de memoria que no esté siendo utilizada por el juego. Entonces, de buenas a primeras, y eso es un tema ya de buenas prácticas o de uso común, ya experiencia que yo he tenido al respecto, yo voy a utilizar como parámetro el B00 como depacker. Entonces, si se fijan, resolvimos la primera parte y el depacker ya no está colisionando con ninguna posición que se tiene acá. Ahora vamos al segundo parámetro, el buffer. Y si se fijan, utiliza la BC400 a la BCDC. Pero pero si nos damos cuenta, eso colisiona justamente con este segmento que ocupa hasta la BFFF. Entonces, nuevamente, tenemos que reubicar dónde tener el buffer de manera de poder descomprimirlo al lugar donde nosotros queremos tenerlo. Nuevamente, ¿cuál es
cuál es la posición, puede ser cualquiera en el fondo, pero vamos a utilizar una zona que nosotros conocemos ya, o por el uso, ya por un tema de costumbre, lo que sea, lo vamos a poner ya C00. Ya. Entonces, si se fijan, el debugger está de la B00 a la BC6 y el buffer está del C00 hasta la C090. Si quisiéramos ser puristas, podríamos poner la BC7, ya, pero ya no nos calentemos la cabeza, pongamos C00. Y con ello marco el segmento y le hago un pack. Le hacemos un pack, ya empieza a correr, dice please wait. Y si se fijan, ya cambió la rutina. El segmento que nosotros teníamos ahora se compone de dos segmentos. Un segmento EXO, que es en el fondo un segmento comprimido, que parte de la 4D6 como tal cual, pero en vez de terminar en la BFFF termina en el 861B. Y eso, si hacemos las matemáticas, equivale a que se ahorró en hexadecimal más o menos 12 kilobytes. 12, 13 kilobytes. Ya, entonces, y después agrego un segundo segmento que es un inicialización del 4DS. ¿Que eso qué significa? Significa que lo que hace es se ejecuta directamente en esta página, perdón, en esta dirección, ese segmento una vez que termina de cargarlo. Y eso lo que es lo que hace es descomprimir ese segmento. Y lo hace con los parámetros que nosotros ya definimos. Ahora bien, como ya vimos que no colisiona tanto el debugger, el buffer y las variables de la página 0, podemos proceder a grabar. Entonces ya, digámosle ya, pongámosle versión prueba. Ya da lo mismo. Cargamos un archivo, grabamos el resultado, decimos ya ninja comprimido, versión prueba, ya, aquí, eso ya tiene que ver con un tema de nomenclatura y lo grabamos. ¿Qué obtuvimos como resultado? Aquí vemos el archivo, vamos a ver si está al final o no, ya, bueno, hagámosle un refresh a esta misma pantalla. Aquí está. Si se fijan, aquí está ninja comprimido, etc. Bueno, le puse 700 acá, ¿por qué? Porque en el Super Packer, no, perdón, el Super Packer me dice que hay una rutina que está ocupada en la página 100. ¿Y qué sucede? A veces en los loaders, por ejemplo, de archivos XX o ejecutables de Atari, utilizan un loader, por ejemplo, que puede estar en alguna zona de memoria en particular. Por defecto, en el caso del Max Flash Studio, utiliza la posición 100. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como se carga este segmento en la misma zona de memoria que el loader, entonces se produce un conflicto de memoria y por lo tanto se caería. Entonces por eso yo me recuerdo, es un tema de simplemente para no perder la traza, le pongo que mejor el loader lo coloque en la zona 700, si se fijan ningún segmento ocupa esa zona y por lo tanto puede funcionar correctamente la ejecución del programa. ¿Por qué coloco el 700 y no el 600, o no el 500, o no el 800, lo que sea? Es porque en general los menús de tres sectores, por ejemplo, el clásico Quick Menu o los otros menús o los DOS, comienzan a cargarse de la zona 700 y por lo general muchos ejecutables de Atari evitan ser cargados en esa zona de memoria, en la zona 700 aproximadamente, y la mayor compatibilidad que se tiene para cargar esos archivos binarios está dada en la zona 700 para el loader. De hecho, sin ir más lejos, el mismo loader del sistema NHP provisto por Parche Negro proviene justamente de esa misma zona, de la zona 700. Entonces, eso nos asegura una cierta compatibilidad. Bueno, tenemos este archivo, lo generamos y vamos a proceder a ejecutarlo. Si lo ejecutamos acá, podemos ver que ahí se empieza a cargar, ahí se está descomprimiendo y nos damos cuenta que funciona correctamente. ¿Ven? Bueno, esa es la demostración que les quiero hacer. Espero que les haya gustado este tutorial. Si tienen algún comentario, alguna cosa, mucho les agradeceré que me lo hagan saber. Así que, bueno, los comentarios están. Si quieren seguir mi canal, síganlo, ningún problema. Yo siempre voy a estar ahí dispuesto a entregarles la mayor información que yo pueda entregar, que yo pueda ir dando, y cualquier cosa que vaya desarrollando lo voy a hacer a través de mi canal. ¿Ya? Que estén muy bien.